Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mateo Solís aprendió a temprana edad que las familias venían en todas las formas. Algunas unidas por el amor, otras por la costumbre y unas pocas por algo más oscuro que no podía nombrar. Había crecido en hogares de acogida después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 6 años, pasando de un hogar a otro hasta que cumplió 18. Esa historia lo hizo cuidadoso con la familia que eligió construir. Cuando conoció a Cristina Serrano en una clase nocturna de un colegio comunitario hace 7 años, su cálida sonrisa y su risa rápida parecían todo lo que le había faltado. Se casaron al cabo de un año. Cristina era higienista dental, con manos firmes y una voz tranquilizadora que calmaba a los pacientes ansiosos. Mateo trabajaba como coordinador de logística para una empresa de distribución farmacéutica. Un trabajo detallado que requería precisión y la capacidad de rastrear partes móviles a través de múltiples sistemas. Era bueno para ver patrones, para notar cuando algo no encajaba. Era una habilidad que le había servido bien profesionalmente, aunque nunca imaginó que la necesitaría en su propia casa. Su hijo, Zacarías, llegó a los 2 años de matrimonio. Un niño de ojos brillantes que heredó el cabello oscuro de Mateo y la sonrisa fácil de Cristina. Zacarías tenía ahora 8 años, era más tranquilo que otros niños de su edad, pero reflexivo de una manera que hacía que el pecho de Mateo se doliera de orgullo. El niño podía pasar horas construyendo elaboradas estructuras con bloques, narrando mundos enteros. Mateo entrenaba a su equipo de ligas menores y le ayudaba con la tarea todas las noches en la mesa de la cocina, decidido a estar presente de la manera en que sus propios padres nunca tuvieron la oportunidad de estarlo. La familia de Cristina vivía a 40 minutos en una destartalada casa de campo que había pertenecido a los Serrano durante 3 generaciones. Margarita Serrano, la madre de Cristina, era una mujer severa con el pelo plateado recogido en un moño apretado y unos ojos azul pálido que nunca parecían parpadear. Su esposo Gonzalo igualaba su severidad. Un maquinista jubilado que hablaba con gruñidos y mantenía su taller cerrado con llave. Cristina tenía 2 hermanos. Julia, su hermana mayor, que trabajaba como empleada de registros médicos y nunca se casó, y Walter, su hermano menor, que hacía trabajos esporádicos y todavía vivía en el sótano de la casa de campo a los 35 años. Mateo siempre se había sentido como un extraño en las reuniones familiares de los Serrano. La forma en que se quedaban en silencio cuando entraba en una habitación, hablando en frases a medio terminar como si hubiera interrumpido algo privado. Como insistían en pasar tiempo solo en familia con Zacarías, llevándolo a la casa de campo los fines de semana que dejaban al niño agotado y retraído. Cristina lo justificaba. Su familia era anticuada, de costumbres arraigadas, no acostumbrada a los extraños. Mateo quería creerle. Había pasado toda su infancia mirando desde afuera. Quizás solo era demasiado sensible. Pero había momentos que se le quedaban grabados en la mente como astillas. El último día de Acción de Gracias, había entrado en la cocina y encontrado a Margarita agarrando la muñeca de Zacarías, con el rostro del niño pálido y congelado. Lo soltó inmediatamente cuando vio a Mateo, sonriendo, esa sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. Solo le enseñaba buenos modales, había dicho ella. Zacarías no había hablado en todo el día. Luego estaba la cicatriz. Mateo la había notado hacía 3 meses mientras ayudaba a Zacarías con el baño, una delgada línea blanca en la parte interior del antebrazo del niño, de unos 5 centímetros de largo. Cuando le preguntó al respecto, los ojos de Zacarías se abrieron de par en par y se pusieron vidriosos. «Me caí», susurró, «en casa de la abuela». «No les digas que te lo dije». El miedo en la voz de su hijo hizo que algo frío se asentara en el estómago de Mateo. Pero cuando se lo mencionó a Cristina, ella se rió. Los niños se lastiman todo el tiempo. La propiedad de los Serrano tenía equipo de granja viejo, terreno irregular. Los accidentes ocurren. Mateo quiso presionar más, pero Cristina tenía una forma de hacerlo sentir paranoico, como si su falta de experiencia familiar lo hiciera sobreprotector. No todos crecieron sin padres. Mateo, había dicho una vez, con voz suave, pero con un filo agudo. Algunos de nosotros tenemos tradiciones, formas de hacer las cosas. No lo entenderías. Lo había dejado pasar.
Ese fue su primer error. El segundo error fue aceptar la fiesta sorpresa. El 9º cumpleaños de Zacarías caía en un sábado de octubre. Mateo había planeado una pequeña celebración, pizza, una película, quizás algunos amigos de la escuela, pero Cristina insistió en que su familia quería organizarle una fiesta a Zacarías en la casa de campo. Lo han estado planeando durante semanas, dijo ella. Mamá ya compró las decoraciones. Les romperíamos el corazón si dijéramos que no. Mateo notó la reacción de Zacarías cuando Cristina lo anunció en el desayuno esa mañana. El tenedor se le resbaló de la mano al niño, cayendo con estrépito contra su plato. Su rostro se puso blanco, esa misma expresión congelada del día de Acción de Gracias. No quiero una fiesta, dijo Zacarías, con voz débil. No seas tonto, dijo Cristina alegremente. A todo el mundo le encantan las fiestas. La abuela va a hacer tu pastel favorito. Por favor, papá. Zacarías se volvió hacia Mateo, con sus ojos oscuros desesperados. ¿No podemos quedarnos en casa? Solo nosotros. Mateo sintió que esa astilla se retorcía más profundamente. Amigo, si de verdad no quieres. Solo estás siendo tímido, interrumpió Cristina, extendiendo la mano para alborotarle el pelo a Zacarías. El niño se estremeció. Vamos, Zacarías. Sé un niño grande. La familia está muy emocionada de celebrar contigo. Condujeron hasta la casa de campo esa tarde, con Zacarías en silencio en el asiento trasero. Mateo no dejaba de mirarlo por el espejo retrovisor. Su hijo miraba por la ventana, con las manos apretadas en su regazo, como si se dirigiera a una ejecución en lugar de a una fiesta de cumpleaños. La casa de campo se alzaba al final de un largo camino de grava, rodeada de campos yermos. El viento de octubre sacudía los viejos robles que flanqueaban la propiedad. Margarita, Gonzalo, Julia y Walter esperaban en el porche cuando llegaron. Los 4 tenían la misma expresión. Anticipación mezclada con algo que Mateo no podía descifrar. ¿Hambre, quizás? Ahí está el cumpleañero. Margarita descendió los escalones del porche, con los brazos extendidos. Zacarías se pegó a la pierna de Mateo. Está un poco cansado, dijo Mateo. Quizás deberíamos mantener esto tranquilo. ¿Tonterías? La sonrisa de Margarita era todo dientes. Hemos preparado algo muy especial. Una tradición familiar de los Serrano para los 9º cumpleaños. ¿No es así, Cristina? Cristina asintió, pero no miró a Mateo a los ojos. Está bien, Mateo. ¿Por qué no entras? Nosotros prepararemos a Zacarías. Algo en su tono hizo que los instintos de Mateo se dispararan. ¿Prepararlo para qué? Para la fiesta, por supuesto. La mano de Margarita se cerró sobre el hombro de Zacarías. El niño tembló. Solo familia. ¿Entiendes? Yo soy familia, dijo Mateo con calma. Un instante de silencio. Walter y Julia intercambiaron miradas. La mandíbula de Gonzalo se tensó. Claro que lo eres, dijo Margarita suavemente. Solo quise decir. El cumpleañero y sus parientes de sangre. Es tradición. Puedes esperar en la sala. Toma un poco de ponche. No tardaremos. Cada fibra del ser de Mateo le gritaba que agarrara a su hijo y se fuera. Pero Zacarías ya estaba siendo conducido adentro por Cristina y Julia. La mano de Margarita todavía aferrada a su hombro. Si Mateo hacía una escena, si se equivocaba sobre este pavor persistente en sus entrañas, se vería exactamente como lo que ya pensaban que era, un extraño que no entendía sus costumbres. Papá, no te vayas. La voz de Zacarías se quebró cuando llegaron al porche. Se giró, con el rostro como una máscara de terror. El año pasado me obligaron a... La mano de Cristina salió disparada, cubriendo la boca de Zacarías. Solo está diciendo cualquier cosa, dijo rápidamente, forzando una risa. Ya sabes cómo se ponen los niños cuando están emocionados, sobreestimulados. Pero Mateo lo había visto. El miedo genuino en los ojos de su hijo. La forma en que Zacarías había empezado a decirle algo antes de que Cristina lo silenciara. ¿El año pasado te obligaron a qué? En realidad, creo que debería irme,
dijo Mateo, con voz casual. Olvidé comprar las velas para el pastel. Iré a la tienda rápido. El alivio inundó el rostro de Margarita. Maravilloso. Tómate tu tiempo. Tendremos todo listo cuando regreses. Mateo caminó hacia su coche, sintiendo sus ojos en su espalda. Encendió el motor, bajó por el camino y desapareció en la curva. Luego apagó el motor y se quedó allí, con las manos aferradas al volante, el corazón martilleando. Cada instinto que había perfeccionado en una infancia de leer a la gente y las situaciones le decía que algo andaba catastróficamente mal. El año pasado me obligaron a... No podía irse. No sin saber con qué terminaba esa frase. Mateo sacó el coche de la carretera y lo metió en un grupo de árboles fuera de la vista de la casa de campo. Regresó corriendo por los campos yermos, usando la línea de árboles como cobertura. La casa tenía un garaje independiente adyacente al edificio principal. Una vez había ayudado a Gonzalo a cambiar el aceite de su camioneta. Sabía que la puerta lateral solía estar abierta. Lo estaba. Mateo se deslizó dentro del oscuro garaje, sorteando herramientas y muebles viejos hasta que llegó a la ventana que daba al comedor de la casa de campo. Se agachó, mirando a través del cristal polvoriento. Tenían a Zacarías en el centro del comedor. Todos los muebles habían sido empujados contra las paredes. Las cortinas estaban corridas. Las velas parpadeaban en cada superficie, docenas de ellas, proyectando sombras retorcidas. Zacarías estaba solo en medio del suelo de madera. Y mientras Mateo observaba, Julia se le acercó con una tela oscura. Una venda para los ojos. Zacarías lloraba en silencio, las lágrimas corrían por su rostro. Pero no luchó mientras Julia se la ataba alrededor de los ojos. Esa aterradora sumisión era peor que los gritos. Significaba que esto había sucedido antes. Su hijo había aprendido que luchar solo lo empeoraba. Margarita, Gonzalo, Walter y Cristina formaron un círculo alrededor del niño con los ojos vendados. Empezaron a moverse, caminando lentamente a su alrededor en el sentido de las agujas del reloj. Sus labios se movían. Cantaban algo, las palabras demasiado ahogadas para que Mateo las oyera a través del cristal. La luz de las velas hacía que sus sombras fueran enormes, estirándose y deformándose en las paredes. Margarita dio un paso adelante. Sostenía algo en la mano, algo que reflejaba la luz con un brillo agudo. Un cuchillo. La sangre de Mateo se heló. Su mano buscó instintivamente su teléfono, pero no podía apartar la vista de la ventana. Margarita rodeó a Zacarías una vez más, con el cuchillo sostenido frente a ella. Luego extendió la mano y tomó el pequeño brazo de Zacarías, extendiéndolo. Todo el cuerpo del niño temblaba, pero no se resistió. Sabía lo que venía. Margarita presionó la hoja en la parte interior del antebrazo de Zacarías, el mismo lugar donde Mateo había visto esa cicatriz 3 meses atrás. La visión de Mateo se tiñó de rojo en los bordes. Su hijo gimió, un sonido que atravesó la ventana y se clavó directamente en el pecho de Mateo. Una delgada línea de sangre apareció en el brazo de Zacarías mientras Margarita deslizaba el cuchillo por su piel. No lo suficientemente profundo como para ser mortal, pero deliberado, intencionado, un corte ritual. Gonzalo se adelantó a continuación, sacando su propio cuchillo. Tomó el otro brazo de Zacarías. Las manos de Mateo temblaban mientras sacaba su teléfono y marcaba el 911. La voz de la operadora sonaba distante a través del rugido en sus oídos. Hay una emergencia en la carretera federal 14, kilómetro 42, la casa de campo de los Serrano. Su voz se quebró. Están lastimando a un niño. Mi hijo, tienen cuchillos. Por favor, envíen a alguien ahora. No esperó una respuesta. Guardó el teléfono y se dirigió hacia la puerta del garaje. Había pedido ayuda, pero la ayuda estaba a 20 minutos en esta zona rural, y su hijo estaba allí dentro, sangrando en ese mismo momento. La mano de Mateo se cerró alrededor de una llave de cruz que estaba apoyada contra la pared. El peso se sintió bien en su palma. Nunca había sido un hombre violento. Su tamaño era promedio, su comportamiento apacible.
Pero ver a su hijo siendo cortado por las personas que se suponía que lo amaban había desbloqueado algo primitivo en su pecho, algo que había estado enrollado con fuerza toda su vida, esperando un momento como este. Cruzó el patio a grandes zancadas y abrió la puerta de la casa de campo de una patada. La escena en el comedor se congeló. 5 rostros se volvieron hacia él, atrapados a la luz de las velas como venados frente a los faros. Zacarías todavía estaba en el centro, con los ojos vendados, la sangre corriendo por ambos brazos. La cabeza del niño se giró hacia el sonido de la entrada de Mateo. Papá, su voz era tan pequeña, tan llena de esperanza desesperada. Estoy aquí, amigo, dijo Mateo. Su voz salió firme a pesar de la furia que lo sacudía. Estoy justo aquí. Margarita se recuperó primero. Mateo, has vuelto pronto. Estábamos. Esto es un asunto familiar privado. Deberías esperar afuera. Quítale la venda a mi hijo. Esto es una tradición, dijo Gonzalo, con el cuchillo todavía en la mano. Se remonta a generaciones en la familia Serrano. El niño es un serrano. Necesita aprender. Es un Solís, interrumpió Mateo, su voz bajando a algo frío y peligroso. ¿Y le pusiste un cuchillo a un niño? Levantó la llave de cruz ligeramente, lo suficiente para dejar claro su punto. Quítenle la venda. Walter dio un paso adelante, tratando de parecer amenazante. Mateo ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Cristina, que estaba de pie con su propio cuchillo pequeño, con sangre en la hoja. Su esposa, la madre de su hijo. Ella le sostuvo la mirada por un largo momento, y él vio la verdad allí. Ella lo sabía, había participado, tenía la intención de que esto le sucediera a su hijo, tal como probablemente le había sucedido a ella. Estás exagerando, dijo Cristina, pero su voz vaciló. Es solo un pequeño corte. Es tradición. Todos en la familia tienen las cicatrices. Nos une. Nos hace. ¿Los hace qué? Monstruos. Mateo dio otro paso en la habitación. Llamé a la policía. Están en camino. Así que tienen 2 opciones. Pueden dejar ir a mi hijo ahora mismo, o podemos esperar todos aquí juntos, y pueden explicarles por qué hay un niño aterrorizado con cortes frescos y 4 adultos sosteniendo cuchillos. El silencio se prolongó. Mateo podía oír sirenas a lo lejos. Débiles, pero cada vez más cerca. Nunca había estado tan agradecido por algo en su vida. El rostro de Margarita se contorsionó en algo feo. Lo has arruinado. Años de planificación, de prepararlo, y lo has arruinado todo. El ritual tiene que completarse en el 9º cumpleaños o nada, dijo Mateo. Se acabó. Se movió hacia Zacarías, con la llave de cruz todavía levantada. Gonzalo se movió, y por un momento, Mateo pensó que el hombre mayor realmente intentaría detenerlo, pero las sirenas ahora eran más fuertes, inconfundibles. La mano de Gonzalo se aflojó sobre su cuchillo. Mateo le quitó la venda de los ojos a Zacarías. Su hijo parpadeó a la luz de las velas, con lágrimas corriendo, y luego se lanzó hacia Mateo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de la cintura de su padre y sollozando en su camisa. Mateo lo abrazó con fuerza, sintiendo al niño temblar. Te tengo, murmuró Mateo en el pelo de Zacarías. Te tengo. Estás a salvo ahora. La puerta principal se abrió de golpe y la policía inundó la casa, gritando órdenes. Mateo se arrodilló, todavía sosteniendo a Zacarías mientras los oficiales aseguraban la habitación. Vio el momento en que un joven oficial vio la sangre, los cuchillos, el círculo de velas. El rostro del oficial se puso verde y salió tropezando. A través de la ventana, Mateo pudo oírlo vomitar en los arbustos. La inspectora principal, una mujer llamada Sara Valles con el pelo canoso y ojos duros, echó un vistazo a la escena e inmediatamente separó a todos. Se agachó al nivel de Mateo y Zacarías. Hijo, le dijo suavemente a Zacarías. Necesito que un paramédico te revise. ¿Está bien? Zacarías se aferró más a Mateo. Estaré ahí contigo, dijo Mateo. No te voy a dejar. Nunca más.
Mientras los paramédicos examinaban los cortes de Zacarías, superficiales pero precisos, claramente deliberados, y Margarita, Gonzalo, Cristina, Julia y Walter eran leídos sus derechos y esposados. Mateo se sentó con el brazo alrededor de su hijo y vio cómo su matrimonio, su vida tal como la conocía, se desmoronaba en cenizas. Pero Zacarías estaba vivo. Zacarías estaba a salvo. Todo lo demás eran solo detalles. La inspectora Valles regresó después de hablar con sus oficiales. Se sentó frente a Mateo, con expresión sombría. Señor Solís, dijo, necesito hacerle algunas preguntas. Pero primero, ¿fue la decisión correcta llegar cuando lo hizo? Lo que estamos viendo aquí, sacudió la cabeza. Esto va a ser un caso importante. Vamos a necesitar su total cooperación. Lo que sea, dijo Mateo. Lo que necesiten. Miró a Zacarías, que finalmente había dejado de temblar, y luego de nuevo a Mateo. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? No lo sé, admitió Mateo, las palabras sabiendo a fracaso. Debería haberlo sabido. Debería haberlo visto antes. Había señales, pero... No se culpe. Está aquí ahora. Valles sacó una libreta. Cuénteme todo. Cada detalle que pueda recordar, por pequeño que sea. Mateo empezó a hablar. Le contó sobre la cicatriz que había notado meses atrás. Sobre el miedo de Zacarías de ir a la casa de campo, sobre la forma en que la familia Serrano siempre quería tiempo familiar privado con su hijo. Mientras hablaba, las piezas encajaban, patrones que debería haber reconocido antes. Un oficial se acercó a Valles y le susurró algo al oído. Su expresión se oscureció. Señor Solís, dijo con cuidado. Estamos encontrando evidencia de una planificación exhaustiva. Hay documentos en la casa, diarios, fotografías. Parece ser una práctica organizada que abarca varias generaciones. Hizo una pausa. Vamos a tener que investigar si hay otras víctimas, otros niños en la familia que pasaron por este ritual. Mateo se sintió mal. Cristina, dijo lentamente. Tiene cicatrices en los brazos. Me dijo que eran de jugar rudo cuando era niña, pero... Investigaremos todo eso. Valles se puso de pie. Por ahora, necesito que usted y Zacarías vengan a la comisaría. Necesitamos declaraciones formales, y Zacarías necesitará ser examinado por un especialista forense. Sé que es mucho, pero... Lo que sea necesario, dijo Mateo con firmeza. Quiero que todos sean procesados. Quiero que se alejen de mi hijo para siempre. Valles asintió. Haremos todo lo que podamos. Esto es una de las peores cosas que he visto en 20 años de trabajo. Y señor Solís, su hijo va a necesitar mucho apoyo. Terapia, tiempo, este tipo de trauma. Lo sé, dijo Mateo en voz baja. Estaré ahí en cada paso. En la comisaría, el examen forense reveló más cicatrices en el cuerpo de Zacarías, más antiguas que se habían desvanecido a líneas blancas. 7 en total, colocadas con precisión ritual. La especialista, una mujer de rostro amable llamada doctora Martínez, documentó cada una con fotografías y notas cuidadosas. Zacarías lloró durante todo el proceso, pero Mateo le sostuvo la mano y no la soltó. Esto es metódico, le dijo la doctora Martínez a Mateo en privado después. Esto es abuso planificado disfrazado de tradición. Los cortes están colocados para minimizar las cicatrices visibles. Alguien les enseñó exactamente dónde cortar. Su hijo tiene mucha suerte de que usted interviniera cuando lo hizo. ¿Suerte? La palabra se sentía obscena. Mateo casi no había confiado en sus instintos. Casi se había ido, conducido a esa tienda imaginaria por velas, para volver y encontrar a su hijo marcado con otra cicatriz, o algo peor. ¿Qué estaban planeando?, preguntó Mateo. Si el ritual tenía que completarse en su 9º cumpleaños. ¿Qué pasa después? La doctora Martínez dudó. No lo sabemos todavía. La policía está revisando los documentos que encontraron en la casa. Pero señor Solís, fuera lo que fuera, no sucedió. Usted lo detuvo.
Mateo pasó 3 horas dando su declaración a la inspectora Valles, relatando cada detalle que podía recordar. Para cuando terminaron, era pasada la medianoche. Zacarías se había quedado dormido en un sofá en la oficina de Valles, envuelto en una manta del departamento de policía. «Los tenemos a los 5 detenidos», dijo Valles. «El fiscal está considerando cargos de abuso infantil, asalto con arma mortal, conspiración, y estamos investigando posibles cargos adicionales relacionados con la naturaleza ritualista de esto. Encontramos diarios que se remontan a 40 años. Mateo. Esta familia ha estado haciendo esto por generaciones». ¿Y Cristina? La pregunta dolía hacerla. Ella afirma que también fue una víctima. Que solo estaba siguiendo lo que le hicieron a ella. No es una defensa legal para abusar de un niño, pero podría ser relevante para la sentencia. Valles se recostó en su silla. Tengo que preguntar, ¿tenía alguna idea de que ella era capaz de esto? Mateo pensó en la mujer con la que se había casado, la que le cantaba canciones de cuna a Zacarías, hacía elaborados pasteles de cumpleaños y besaba las rodillas raspadas. No, dijo finalmente. Pensé que la conocía. Estaba equivocado. ¿Tiene un lugar seguro a donde llevar a Zacarías esta noche? Familia, amigos. Mateo casi se rió. No tenía familia y sus amigos eran en su mayoría conocidos casuales del trabajo. Un hotel, supongo. Necesito pensar en los siguientes pasos. Divorcio. Custodia. Conseguirle terapia a Zacarías. La custodia no será un problema, dijo Valles. Dadas las circunstancias, puedo garantizarle que obtendrá la custodia total sin visitas para Cristina. En cuanto a la terapia, tengo algunos nombres de especialistas que trabajan con niños que han experimentado abuso ritual. Le deslizó un papel sobre el escritorio. Estas personas son buenas. Ayudarán. Mateo tomó el papel con los dedos entumecidos. Abuso ritual. Esas palabras se aplicaban a su hijo ahora. A su vida. Llevó a Zacarías dormido al coche y condujo a un hotel cerca de la comisaría. La habitación era genérica e insulsa, pero estaba limpia y tranquila y lejos de la casa de campo. Mateo acostó a Zacarías en una de las camas y se sentó en la silla junto a la ventana, observando a su hijo dormir. Los brazos del niño estaban vendados donde Margarita y Gonzalo lo habían cortado. ¿Cuántas veces había sucedido esto antes? ¿Cuántas noches Zacarías se había quedado despierto en su casa con su pijama del hombre araña, aterrorizado por la próxima visita familiar? Y Mateo lo había permitido, había desestimado los miedos de su hijo, confiado en las explicaciones de Cristina, deseando tanto creer en la familia que nunca había tenido que se había cegado a lo que estaba justo frente a él. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la inspectora Valles. Pensé que debería saberlo. Encontramos evidencia de que estaban planeando algo más grande para esta noche. La finalización implicaba un ritual demarcado con hierro candente. Tu hijo habría quedado marcado permanentemente con un símbolo familiar. Lo salvaste de mucho más que unos pocos cortes. Mateo dejó el teléfono con manos temblorosas. Un marcado con hierro candente. Iban a marcar a su hijo como si fuera ganado. Marcarlo permanentemente como propiedad de la familia Serrano. Pensó en la llave de cruz que había agarrado, en la rabia que lo había llenado cuando vio ese cuchillo contra la piel de Zacarías. Si la policía no hubiera llegado cuando lo hizo, si Mateo hubiera estado solo en esa casa con los 5, no le gustaba la respuesta a lo que podría haber hecho. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Mateo acercó su silla a la cama de Zacarías y se sentó allí en la oscuridad, vigilando a su hijo dormido. Mañana traería abogados y terapeutas y el comienzo de un largo proceso de curación. Pero esta noche, todo lo que importaba era que Zacarías estaba a salvo. Que Mateo había confiado en sus instintos y había actuado. Le había fallado a su hijo antes de esta noche, pero no le fallaría de nuevo. Costara lo que costara, tardara lo que tardara, Mateo se aseguraría de que Zacarías estuviera protegido, apoyado, y que las personas que lo lastimaron enfrentaran cada consecuencia que la ley pudiera imponer. Y si la ley no era suficiente, pensó Mateo sombríamente, encontraría otra manera. Había pasado su vida siendo cuidadoso, siguiendo las reglas, tratando de encajar en un mundo que nunca le había hecho un hueco.
Pero ver a su hijo sangrar había quemado esos cuidadosos límites. Algunas cosas importaban más que las reglas. Algunas cosas valían la pena cruzar cualquier línea. Mateo se sentó en la oscura habitación del hotel y comenzó a planear por qué la inspectora Valles tenía razón. Este iba a ser un caso importante. Pero ella no sabía todo lo que Mateo sabía, no sabía sobre las conversaciones que había oído en las cenas familiares, sobre el taller cerrado con llave, sobre los trabajos esporádicos de Walter que Cristina nunca explicó del todo. La familia Serrano tenía secretos más allá del abuso ritual, y Mateo iba a descubrir cada uno de ellos. Sacó su teléfono y comenzó a tomar notas, nombres, fechas, todo lo que podía recordar. Para cuando la luz del amanecer se coló por las cortinas del hotel, Mateo había llenado docenas de pantallas con información. También había tomado 3 decisiones. 1. Cooperaría plenamente con la investigación policial, les daría todo lo que necesitaran para encerrar a los Serrano. 2. Sería el padre que Zacarías necesitaba, sin importar lo difícil que fuera, sin importar cuánto tardara la curación. 3. Se aseguraría absolutamente de que las tradiciones de la familia Serrano murieran con esta generación, incluso si tuviera que destruirlos por completo para hacerlo. Mateo Solís había pasado su infancia impotente, viendo cómo sucedían cosas malas y sin poder detenerlas. Pero ya no era ese niño indefenso. Era un padre sin nada que perder y todo por proteger. Y se iba a asegurar de que los Serrano entendieran exactamente lo que habían desatado cuando le pusieron un cuchillo a su hijo. La investigación avanzó rápidamente. La inspectora Valles reunió un grupo de trabajo dedicado a desentrañar el alcance total de las prácticas de la familia Serrano. En 48 horas, descubrieron suficiente evidencia para elevar los cargos de simple asalto a abuso infantil organizado, conspiración para cometer lesiones corporales graves y varios cargos relacionados con la naturaleza ritualista de los crímenes. Mateo pasó esos 2 días en un torbellino de entrevistas, declaraciones y reuniones con abogados. Había contratado a un abogado llamado Felipe Lagos, un hombre de unos 50 años con ojos agudos que se especializaba en derecho de familia y casos de custodia que involucraban abuso. Lagos echó un vistazo a las pruebas y le dijo a Mateo: esto es pan comido para la custodia. El caso penal contra su esposa y su familia es sólido. Lo que más me preocupa es asegurarme de que su hijo obtenga lo que necesita en el futuro. Terapia, dijo Mateo. Seguridad, estabilidad y asegurarme de que ninguno de ellos pueda acercarse a él nunca más. Podemos hacer todo eso, le aseguró Lagos. El tribunal concederá la custodia total de emergencia en cuestión de días. También solicitaré una orden de restricción contra los 5 acusados. No podrán contactarlo a usted ni a Zacarías mientras el caso penal esté pendiente. ¿Y después? Si pagan la fianza, sí. Dada la naturaleza de los cargos y las pruebas, dudo que paguen la fianza. E incluso si lo hacen, la orden de restricción permanece en vigor. Lagos se inclinó hacia adelante. Mateo, necesito que entienda algo. Este caso va a atraer la atención de los medios. El aspecto ritualista, el abuso generacional. Los reporteros querrán la historia. Necesita estar preparado para eso. Mateo pensó en Zacarías, en proteger a su hijo de convertirse en un espectáculo. ¿Podemos mantener su nombre fuera de esto? ¿Mantenerlo en el anonimato? Podríamos intentarlo. Como víctima menor de edad, tiene derecho a algunas protecciones de privacidad. Pero no será perfecto. Lagos sacó una carpeta. Ahora, he estado investigando la historia de la familia Serrano y encontré algunas cosas interesantes. ¿Sabía que Gonzalo Serrano fue investigado por abuso infantil hace 30 años? La cabeza de Mateo se levantó de golpe. ¿Qué? Los cargos fueron presentados por una trabajadora social, pero fueron desestimados. Evidencia insuficiente. El informe dice que la denunciante era la hermana menor de Gonzalo. Juana Serrano. Afirmó que había sido sometida a abuso ritualista cuando era niña y que Gonzalo y su madre planeaban hacer lo mismo con sus hijas. Su esposa Cristina y su hermana Julia. Dios mío, suspiró Mateo. ¿Qué le pasó a Juana? Desapareció del registro público después de que se desestimaron los cargos. Sin dirección, sin historial de empleo, nada. Es como si se hubiera desvanecido. Lagos golpeó la carpeta.
Tengo un investigador privado investigándolo, pero Mateo, esto sugiere un patrón. Si podemos encontrar a Juana, si está dispuesta a testificar, demuestra que esto se remonta más allá de lo que le hicieron a Zacarías. Demuestra que esto es sistemático, organizado, completó Mateo. Exactamente. Y podría darnos una ventaja para asegurarnos de que permanezcan en prisión por mucho, mucho tiempo. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina de Lagos. Abajo, la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. La gente seguía con sus vidas normales mientras su mundo se había hecho añicos. Encuéntrela, dijo. Encuentre a Juana Serrano. Si todavía está viva, si está dispuesta a hablar, quiero escuchar lo que tiene que decir. Esa noche, Mateo llevó a Zacarías a su primera cita de terapia con la doctora Elena Mora, una de las especialistas que la inspectora Valles había recomendado. La doctora Mora tenía un trato amable y un consultorio lleno de peluches y materiales de arte. Pasó la primera sesión principalmente con Mateo, explicando el proceso. Los niños que han experimentado abuso ritual a menudo luchan con la confianza, explicó. La realidad de Zacarías fue fundamentalmente violada por personas que deberían haberlo protegido. Su madre, sus abuelos. Se supone que son personas seguras, y lo lastimaron de una manera organizada y premeditada. ¿Cómo lo ayudo?, preguntó Mateo, desesperado por algo concreto a lo que aferrarse. Ya lo está haciendo. Le creyó cuando tuvo miedo. Actuó para protegerlo. Eso es enorme. La doctora Mora tomó una nota. En el futuro, la consistencia es clave. Rutinas predecibles, límites claros, mucha seguridad y paciencia. La curación de este tipo de trauma no es lineal. Cuando Zacarías se unió a ellos durante los últimos 15 minutos, se sentó cerca de Mateo en el sofá, prácticamente en su regazo. La doctora Mora no lo presionó para que hablara. Simplemente le mostró los materiales de arte y le dijo que podía venir a dibujar, jugar o simplemente sentarse en silencio cuando lo necesitara. Me gustan los cohetes, dijo Zacarías en voz baja. Era la primera vez que ofrecía información voluntariamente a alguien que no fuera Mateo desde la fiesta de cumpleaños. Sí, tengo algunas calcomanías de cohetes si quieres verlas, dijo la doctora Mora con naturalidad. Zacarías asintió y ella sacó una hoja de calcomanías. Las estudió cuidadosamente, luego miró a Mateo. ¿Podemos construir un cohete de modelo, papá? Como hablamos antes. Absolutamente, dijo Mateo, con la garganta apretada. Podemos ir a comprar uno este fin de semana. En el coche, después, Zacarías estuvo callado durante mucho tiempo. Luego, papá, ¿están en la cárcel? ¿Mamá y la abuela y todos? Sí, dijo Mateo. Ya no pueden hacerte daño. ¿Y otros niños? ¿Se lo hicieron a otros niños también? La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo. Por supuesto, Zacarías se lo preguntaría. Por supuesto, se preocuparía por qué otros sufrieran lo que él había sufrido. La policía está investigando eso. Si hay otras personas a las que los Serrano lastimaron, la policía las encontrará y las ayudará. Zacarías asintió, procesando. Bien, dijo finalmente. Nadie más debería tener que pasar por eso. Dolió mucho, papá. Y actuaron como si fuera normal. Como si se supusiera que debía quedarme ahí y dejar que lo hicieran. Lo sé, amigo. Lo siento mucho. Debería haberlo detenido antes. Lo detuviste cuando pudiste, dijo Zacarías con una sabiduría que le rompió el corazón a Mateo. Regresaste. Me salvaste. Esa noche, mientras Zacarías dormía en la habitación del hotel, sonó el teléfono de Mateo. Era la inspectora Valles. Encontramos algo, dijo sin preámbulos. En el taller de Gonzalo Serrano. El que mantenía cerrado con llave. ¿Qué tipo de algo? Vídeos. Grabaciones de los rituales que se remontan a 25 años. La voz de Valles era tensa, con una furia controlada. Mateo. Tenemos evidencia de que esto se le hizo a varios niños. Cristina, Julia, Walter cuando eran niños, y antes de ellos, los hermanos de Gonzalo. Esta familia ha estado abusando sistemáticamente de sus hijos durante al menos 3 generaciones, probablemente más.
Mateo se sintió enfermo. ¿De cuántas víctimas estamos hablando? Todavía estamos catalogando todo, pero al menos una docena. Algunas de las víctimas mayores serían adultos ahora, dispersos por todo el país. Estamos trabajando para identificarlos y localizarlos. Hizo una pausa. Hay algo más. Los vídeos muestran que el ritual se intensifica. Primero cortes a los 9 años, luego marcado con hierro candente a los 12 y a los 15. Se interrumpió. ¿Qué pasa a los 15? Todavía estamos analizando, pero parece implicar algún tipo de ceremonia de vinculación permanente. Los adolescentes son drogados, marcados extensamente y sometidos a un condicionamiento psicológico. Es un sistema completo de control. Las manos de Mateo se cerraron alrededor del teléfono. Zacarías acababa de cumplir 9 años. Si no hubiera detenido esto. No pienses en eso. Lo detuviste. Y ahora tenemos evidencia para asegurarnos de que ninguno de ellos vuelva a lastimar a otro niño. Valles exhaló lentamente. El fiscal está agregando más cargos con la evidencia en vídeo. Estamos hablando de décadas en prisión para los 5 acusados. Esto ya no es solo un caso de asalto, Mateo. Esto es abuso infantil sistemático y organizado a una escala que nunca he visto. Bien, dijo Mateo con frialdad. Quiero que los entierren bajo la prisión. Hay una cosa más. Rastreamos algunas comunicaciones en la computadora de Gonzalo. Estaba en contacto con otras familias, personas que practican rituales similares. Las implicaciones hicieron que el estómago de Mateo se revolviera. Esto no son solo los Serrano. No, no lo es. Nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía General de la República. Esto podría ser parte de una red más grande. La voz de Valles se suavizó. Sé que esto es abrumador, pero Mateo, al descubrir esto, podrías salvar a muchos niños, no solo a Zacarías. Después de que terminó la llamada, Mateo se sentó en la oscuridad observando a su hijo dormir. El alcance de lo que había descubierto era asombroso. Ya no se trataba solo de venganza, aunque Dios sabía que todavía la quería. Se trataba de detener una máquina de abuso que había estado funcionando durante generaciones. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto del investigador de Felipe Lagos. Encontré a Juana Serrano. Vive en Chihuahua bajo el nombre de Juana Rocha. ¿Dispuestos a hablar? Mateo respondió de inmediato. Organízalo. Quiero conocerla. 2 días después, Mateo voló a Creel, Chihuahua, dejando a Zacarías al cuidado de la doctora Mora y un vecino de confianza llamado Rafael Gutiérrez, un maestro jubilado que se había ofrecido a ayudar después de enterarse del caso. Rafael tenía sus propios nietos y una presencia amable y tranquila a la que Zacarías respondía. Juana Rocha vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de pinos y el silencio de la montaña. Abrió la puerta con ojos cansados. Los ojos de Cristina, se dio cuenta Mateo con un sobresalto. Tenía unos 60 años, canosa y delgada, con la tensión permanente de alguien que había pasado décadas mirando por encima del hombro. Señor Solís, dijo, no estaba segura de que realmente vendría. Necesitaba escuchar su historia, dijo Mateo. Y creo que necesita escuchar lo que su familia le hizo a mi hijo. Lo dejó entrar. La cabaña era austera pero limpia, llena de fotografías de paisajes. Ninguna que mostrara personas, notó Mateo. Se sentaron en una pequeña mesa de cocina y Juana sirvió café con manos temblorosas. Huí cuando tenía 22 años, dijo sin que se le preguntara. Después de que le hicieron el ritual final a mis sobrinas, su esposa y Julia. Vi cómo cortaban a esas niñas, las marcaban, las drogaban, y supe que si me quedaba, sería cómplice para siempre. Así que me fui, cambié mi nombre, nunca miré atrás. Pero intentó detenerlo, dijo Mateo. El investigador encontró registros de los cargos que presentó. Juana se rió amargamente. ¿Para lo que sirvió? Gonzalo y mi madre, Margarita, convencieron a la trabajadora social de que era mentalmente inestable, que inventaba historias para llamar la atención. Tenían abogados. Dinero y toda una historia de parecer respetables. Yo no tenía nada más que mi palabra y algunas cicatrices que podría haberme hecho en cualquier lugar.
Se subió la manga, mostrando a Mateo el patrón familiar de cortes rituales. Nadie me creyó. Yo le creo, dijo Mateo. Y la policía tiene pruebas ahora. Vídeos, documentos, todo. Van a procesarlos si necesitan testigos. Personas que puedan testificar sobre la historia, el patrón. Los ojos de Juana se llenaron de lágrimas. Todos estos años pensé que había fallado. Pensé que debería haberlo intentado más, haber hecho más. Lo intentó, dijo Mateo suavemente. El sistema le falló, pero no fallará ahora. Me aseguraré de ello. Ella asintió, secándose los ojos. Testificaré. Les contaré todo sobre la madre de mi madre, que comenzó esta tradición. Sobre cómo se transmite de madre a hija, de padre a hijo. Sobre cómo realmente creen que hace a la familia más fuerte, que nos une con sangre. Lo miró a los ojos. No van a parar a menos que alguien los detenga, señor Solís. Llámeme Mateo. Y tengo la intención de detenerlos por completo. Hablaron durante horas. Juana expuso toda la historia, cómo los rituales se habían originado con su abuela, una mujer que había sido parte de algún movimiento religioso marginal en la década de 1950. Cómo había evolucionado y se había extendido a través del árbol genealógico, creando generaciones de personas traumatizadas que luego traumatizaban a sus propios hijos, creyendo que era normal, necesario, vinculante. Lo más triste, dijo Juana, es que la mayoría de ellos también son víctimas. Margarita fue cortada y marcada cuando era niña. Gonzalo también. Se han convencido a sí mismos de que los hizo fuertes, especiales. No pueden ver que es solo abuso disfrazado de tradición. Eso no excusa lo que le hicieron a Zacarías, dijo Mateo rotundamente. No, asintió Juana. No lo hace. Entender no es lo mismo que perdonar. Antes de que Mateo se fuera, Juana le dio una caja de documentos. Había guardado diarios de su infancia, fotografías, cartas. Evidencia, dijo. Todo lo que guardé, úselo. Mateo regresó a la Ciudad de México con la caja y un renovado sentido de propósito. Se reunió con Felipe Lagos y la inspectora Valles, entregando los materiales de Juana. La evidencia pintaba un cuadro condenatorio que abarcaba décadas. La audiencia preliminar se fijó para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, Mateo se centró en Zacarías. Se mudaron del hotel a una pequeña casa de alquiler con patio trasero. Mateo inscribió a Zacarías en una nueva escuela bajo un sello de privacidad, trabajó con la doctora Mora para establecer rutinas y, lentamente, vio a su hijo comenzar a sanar. No fue fácil. Zacarías tenía pesadillas, flashbacks desencadenados por cosas aparentemente aleatorias, velas, el olor de ciertos alimentos, la vista de cuchillos. Pero era resistente de maneras que asombraban a Mateo. El niño se lanzó a los cohetes de modelo con una determinación feroz, construyéndolos y lanzándolos con Mateo cada fin de semana. Se trata de control, explicó la doctora Mora durante una de sus sesiones. Los cohetes son algo que puede dominar, predecir, controlar el resultado después de que le quitaran tanto control. Necesita sentirse competente y poderoso de maneras seguras. Mateo lo entendió. Él también lo sentía. Esa necesidad de controlar algo, de tener poder en una situación que lo había dejado indefenso. Su forma de sobrellevarlo era diferente. Se obsesionó con el caso, con asegurarse de cada detalle. Una semana antes de la audiencia preliminar, Felipe Lagos llamó con noticias. Walter Serrano quiere hacer un trato. Dijo que está dispuesto a testificar contra los demás a cambio de una sentencia reducida. Mateo sintió una fría satisfacción. ¿Qué ofrece? Cooperación total. Detalles sobre la red de la que Gonzalo formaba parte. Nombres de otras familias involucradas en prácticas similares. Ubicaciones de la documentación. La Fiscalía General de la República está muy interesada. ¿Qué le ofrece el fiscal a cambio? 20 años en lugar de cadena perpetua. Sería elegible para libertad condicional en 15. Mateo lo pensó. 20 años significaba que Walter tendría unos 50 y tantos años cuando saliera. Lo suficientemente mayor como para recordar lo que le habían costado sus decisiones. Lo suficientemente joven como para reconstruir una vida afuera.
Y la información que proporcionara podría salvar a otros niños. Dígale al fiscal. No me opondré, dijo Mateo. Pero solo si Walter proporciona todo. Quiero nombres, ubicaciones, pruebas. Quiero quemar toda esta red. Entendido. El trato se cerró. El testimonio de Walter fue devastador. Nombró a otras 17 familias en 6 estados que practicaban rituales similares. La FGR lanzó redadas coordinadas, rescatando a 11 niños y arrestando a 32 adultos. La cobertura de los medios fue masiva. Noticias nacionales, expertos en psicología criminal opinando, sobrevivientes de abuso ritual presentando sus propias historias. Y a través de todo, Mateo mantuvo el nombre de Zacarías fuera de esto. La prensa sabía que había un niño víctima que había iniciado la investigación, pero su identidad permaneció sellada. Mateo se convirtió en el rostro del caso, dando entrevistas cuidadosamente controladas sobre la importancia de confiar en los instintos paternos y proteger a los niños. Se convirtió en una especie de defensor accidental. Contactado por otros padres que sospechaban de abuso, por sobrevivientes que querían compartir sus historias, por legisladores que querían fortalecer las leyes sobre el abuso ritual. Mateo canalizó su rabia en acción, trabajando con una coalición para impulsar una legislación federal que ordenara la denuncia e investigación del presunto abuso ritualista. Pero su verdadero enfoque permaneció en el juicio. Cristina, Margarita, Gonzalo y Julia se declararon inocentes a pesar de la montaña de pruebas. Querían su día en el tribunal, querían argumentar que sus prácticas estaban protegidas por la libertad de religión, que los cortes eran menores y consensuados. Mateo asistió a todos los días del juicio, que duró 3 semanas. Escuchó el testimonio de expertos sobre el impacto psicológico del abuso ritual. Observó los rostros del jurado mientras veían versiones editadas de los vídeos de Gonzalo. Sostuvo la mano de Zacarías cuando su hijo tuvo que testificar a través de un circuito cerrado de televisión, describiendo lo que le habían hecho. Y cuando Juana Rocha subió al estrado, frágil pero feroz, y relató 40 años de historia familiar, Mateo vio el momento en que el caso de la defensa se derrumbó. No se podía argumentar tradición cuando esa tradición era tortura. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpables de todos los cargos para los 4 acusados. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza, una mujer severa llamada Olivia Benítez, no se anduvo con rodeos. Lo que le hicieron a estos niños, dijo, mirando a cada acusado por turno, está más allá del alcance de cualquier tradición, cualquier práctica religiosa, cualquier vínculo familiar. Torturaron sistemáticamente a menores a su cargo, documentando sus crímenes. Y planeaban continuar este abuso indefinidamente. La única razón por la que no se lastimó a más niños es porque un padre confió en sus instintos y actuó. Sentenció a Margarita y Gonzalo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cristina y Julia recibieron cada una 40 años. Con el tiempo ya cumplido y el buen comportamiento, podrían ver la libertad de nuevo a los 70 años. Mateo sintió la pequeña mano de Zacarías deslizarse en la suya. Mientras se leían las sentencias, miró a su hijo, que observaba el proceso con una expresión seria, demasiado madura para sus 9 años. Se acabó, susurró Mateo. Ya no pueden hacerte daño. Lo sé, dijo Zacarías. Luego, más bajo. Mamá intentará contactarme cuando sea mayor. Era una pregunta que Mateo había estado temiendo. No lo sé, amigo, pero si lo hace, tú decides si quieres hablar con ella. Esa es tu elección, no la mía, ni la de ella. Zacarías asintió lentamente. No creo que quiera. Ella los vio lastimarme, papá. Ella ayudó. Lo sé. Mateo le apretó la mano. Y está bien. No le debes el perdón. Fuera del juzgado, los reporteros los rodearon. Mateo hizo una breve declaración, agradeciendo al equipo de la fiscalía y a las fuerzas del orden, instando a otras víctimas a presentarse. No aceptó preguntas. En cambio, llevó a Zacarías al coche y condujo a casa. Hogar. La palabra todavía se sentía frágil, temporal. Habían vivido en la casa de alquiler durante 4 meses, pero Mateo no se había comprometido a nada permanente. Parte de él todavía esperaba que sucediera algo más, que algo más saliera mal.
Pero esa noche, Zacarías preguntó si podían ver casas para comprar. En algún lugar con un patio grande, dijo. Para lanzar cohetes y tal vez un perro. Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. Algún muro final de protección que había estado manteniendo. Sí, dijo, con la voz áspera. Podemos hacer eso. Pasaron los siguientes 2 meses buscando casa, una actividad sorprendentemente normal que se sintió revolucionaria después de todo lo que habían pasado. Encontraron un lugar en un barrio tranquilo, 3 habitaciones, un patio trasero enorme y un garaje que sería perfecto para guardar los suministros de los cohetes de modelo. Adoptaron un cachorro de Golden Retriever que Zacarías llamó Apolo, por las misiones a la Luna. La vida comenzó a establecerse en un ritmo. Las pesadillas de Zacarías se volvieron menos frecuentes. Hizo amigos en la escuela, se unió a un club de ciencias, comenzó a sonreír más. Mateo redujo sus horas de trabajo para estar presente en cada evento escolar, cada sesión de terapia, cada lanzamiento de cohete. Pero incluso mientras sanaban, Mateo no podía quitarse la sensación de que algo estaba inconcluso. Los Serrano estaban en prisión. La red había sido desmantelada. Zacarías estaba a salvo. Y sin embargo, 6 meses después del juicio, Felipe Lagos llamó con noticias inesperadas. Cristina quiere verte, dijo. El estómago de Mateo se contrajo. No. Escúchame. Dice que tiene información. Algo que no compartió durante el juicio. Algo sobre por qué eligieron el ritual que eligieron, de dónde viene. No me importa, dijo Mateo rotundamente. A la FGR sí. Creen que podría haber una estructura organizativa más grande detrás de estas familias individuales. Cristina afirma que puede proporcionar detalles, pero solo hablará contigo. ¿Por qué conmigo? Ella dice, Lagos dudó. Dice que te debe la verdad. ¿Qué mereces entender? Mateo se rió sin humor. Entiendo de sobra. Ella ayudó a torturar a nuestro hijo. ¿Qué más hay? No lo sé. Pero la FGR cree que lo que sea que sepa podría ser significativo. No estoy diciendo que tengas que hacer esto, Mateo, pero quería que tuvieras la opción. Mateo lo pensó durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, hablaré con ella una vez, pero en mis términos, mi ubicación, mis reglas. La reunión se organizó en una sala de conferencias en el edificio federal, con agentes de la FGR y abogados presentes. Trajeron a Cristina vestida con un uniforme naranja de la prisión, con el pelo más corto de lo que Mateo recordaba, el rostro demacrado. Parecía mayor, disminuida. Cuando vio a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo hagas, dijo Mateo con frialdad. No tienes derecho a llorar. ¿Tú hiciste esto? Ella tragó saliva y asintió. Lo sé. Sé que lo hice y no puedo retractarme. No puedo arreglarlo, pero puedo darte respuestas. Entonces habla. Cristina respiró temblorosamente. El ritual no es solo una tradición familiar. Es parte de algo más grande. Hay una organización, el Círculo de Linaje Sanguíneo se llaman. Familias en todo el país que practican los mismos rituales, que creen en los mismos principios. Vinculación a través del dolor. Lealtad a través de las cicatrices, fuerza a través del sufrimiento. La FGR ya sabe de la red, dijo Mateo. Walter se lo dijo. Walter no lo sabe todo. Sabía que había otras familias, pero no sabía sobre el liderazgo, sobre las personas que coordinan todo, que deciden qué familias son dignas del conocimiento, que establecen las reglas. Se inclinó hacia adelante. Mi madre y Gonzalo eran miembros de alto rango. Tenían acceso al círculo íntimo. Y antes de que la arrestaran, mi madre me pasó algo. Códigos, números de cuenta, evidencia de transacciones financieras, propiedades, listas de miembros. Uno de los agentes de la FGR, un hombre llamado Federico Bravo, intervino. ¿Dónde está esta información, señora Serrano? Enterrada, dijo Cristina, literalmente enterrada en la propiedad de la casa de campo. Coordenadas, 42 grados, 16 minutos al norte del viejo roble en la esquina suroeste. A 1 metro de profundidad. Recitó una serie de números.
Esa es la clave de cifrado para los archivos. El agente Bravo tomó notas. ¿Por qué no compartió esto durante el juicio? Porque pensé, la voz de Cristina se quebró. Pensé que tal vez podríamos ganar los cargos. Salir. Volver a la familia. Pero estaba equivocada. Y ahora voy a pasar el resto de mi vida en prisión y mi hijo nunca me perdonará. Y lo menos que puedo hacer es asegurarme de que todo el sistema podrido se derrumbe. Se volvió hacia Mateo. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolver lo que le quité a Zacarías, a ti, a nuestra familia. Pero puedo darte esto. Úsalo. Destrúyelos a todos. Mateo se puso de pie. ¿Eso es todo? Mateo, por favor. Necesito que sepas que te amé. Amo a Zacarías. Es solo que... Me convencieron de que esto era amor. Que el dolor y la lealtad eran lo mismo. Que lo que me hicieron me hizo más fuerte. Y hacérselo a Zacarías. ¿Haría qué? La voz de Mateo era de hielo. ¿Hacerlo fuerte? ¿Unir a nuestra familia? Darle carácter. Se inclinó sobre la mesa. Fue tortura, Cristina. Torturaste a nuestro hijo. No lo disfraces de amor. Lo sé, susurró ella. Lo sé ahora. Aquí dentro, sin la voz de mi madre en mi oído, sin la familia diciéndome que es normal. Lo sé, y me odio por ello. Bien, dijo Mateo simplemente. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Para lo que valga, espero que uses tu tiempo para averiguar quién podrías haber sido sin ellos, porque la persona que eras, está muerta para mí y para Zacarías. La dejó allí, llorando en su uniforme naranja, y no miró hacia atrás. La FGR excavó la propiedad de la casa de campo al día siguiente. Encontraron todo lo que Cristina había descrito. Archivos encriptados, registros financieros, listas de miembros. La investigación se expandió exponencialmente. Durante el año siguiente, los agentes federales desmantelaron el círculo de linaje sanguíneo pieza por pieza, arrestando a 73 personas en 17 estados. Mateo siguió las noticias, pero a distancia. Había hecho lo que se propuso hacer, proteger a su hijo y destruir la organización que lo había lastimado. El resto era para que lo manejaran las fuerzas del orden. Se centró en Zacarías, en ayudar a su hijo a sanar, crecer, prosperar, en estar presente en los pequeños momentos que importaban. Ayuda con la tarea, cuentos para dormir, lanzamientos de cohetes los fines de semana en un patio trasero. Demostrando que la familia no tenía que significar dolor, que el amor no requería sufrimiento, que la fuerza venía de la amabilidad, no de la crueldad. Un año después del juicio, la doctora Mora le dijo a Mateo que a Zacarías le estaba yendo notablemente bien. Siempre llevará esto con él, dijo. El trauma no desaparece simplemente, pero está desarrollando mecanismos de afrontamiento saludables, construyendo relaciones sólidas, encontrando alegría. Le has dado la base para sanar. Esa noche, mientras Mateo arropaba a Zacarías en la cama, su hijo dijo algo que le apretó la garganta. Papá, me alegro de que volvieras. De que no fueras realmente a buscar las velas. Yo también, amigo. Y papá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Alguien que protege a la gente. Mateo le besó la frente. Ya lo eres, Zacarías. Todos los días. Al apagar la luz y cerrar la puerta, Mateo reflexionó sobre el viaje. Había comenzado como un hombre que había crecido sin familia, desesperado por pertenecer. Se había casado con una pesadilla disfrazada de tradición, casi había perdido a su hijo a manos de un mal generacional, y luego había luchado como el infierno para destruirlo todo. Al final, tanto él como Zacarías se habían salvado. No por alguna fuerza externa, sino por la decisión de Mateo de confiar en sus instintos, de actuar, de negarse a que el miedo o la duda le impidieran proteger a la persona que más importaba. El reinado de abuso de la familia Serrano había terminado con él. Sus tradiciones habían muerto en una celda de prisión, y en su lugar, Mateo estaba construyendo algo mejor. Una familia definida no por la sangre o el ritual, sino por la elección, por el amor, por la feroz protección de un padre que quemaría el mundo antes de permitir que alguien lastimara a su hijo de nuevo. 3 años después del juicio, Mateo recibió una carta.
Era de Juana Rocha, que ahora vivía pacíficamente en Chihuahua, dando clases de arte a jóvenes en riesgo. Querido Mateo, quería que supieras que 17 de los niños con los que trabajo son sobrevivientes de familias conectadas al círculo de linaje sanguíneo. Porque actuaste, porque luchaste. Ahora están a salvo. Están sanando. Están aprendiendo que la familia puede ser algo hermoso en lugar de algo que duele. Tú les diste eso. Nos diste eso a todos. Gracias por ser el tipo de padre que desearía haber tenido, el que Zacarías merece. Con gratitud, Juana. Mateo dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón con otros documentos importantes, papeles de custodia, registros de adopción de Apolo, premios escolares de Zacarías, pedazos de su nueva vida, su familia elegida. Afuera, Zacarías estaba en el patio trasero con Rafael, que se había convertido en una especie de abuelo para el niño, preparando su cohete más nuevo. Apolo ladraba emocionado, persiguiendo su cola. Mateo salió al sol. Observando a su hijo reír mientras le mostraba a Rafael los cálculos de trayectoria que había hecho. Esto era la victoria, pensó. No las condenas, ni la red destruida, ni la justicia servida. Esto, su hijo, sano y salvo, construyendo cohetes, haciendo planes y creyendo en un futuro que no estaba definido por el dolor. Mateo Solís había salvado a su hijo. Y al hacerlo, finalmente había construido la familia que siempre había querido. Una fundada en el amor, la confianza y la promesa inquebrantable de que algunas líneas nunca se cruzarían, pasara lo que pasara. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré en la próxima.